La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, el Padre ofrendó, y así nos redimió. Hola a todos, buenas tardes, Dios los bendiga. Qué lindo poder conectarnos de esta manera. En este tiempo estamos aprendiendo un montón de cosas, la verdad. Le doy gracias a Dios por esta posibilidad de saludarlos, de verlos y de dar la palabra en este día. Una palabra de fe, que es lo que tenemos que tener en estos momentos. Le doy gracias a Dios y que Dios los bendiga a ustedes con esta palabra, así como me bendijo a mí, como me habló para darme fuerza una vez más. Quiero compartir con ustedes, les animo que si tienen la Biblia en su casa busquen capítulo 8, versículo 40. Habla de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Con esta palabra, empieza hablando de Jairo, ¿no? Pero se detiene, como que queda en el aire la petición de Jairo al aparecer esta mujer. Imaginen ustedes que hace 12 años esta mujer estaba con esta enfermedad, con flujo de sangre. Dice que gastó todo su dinero yendo a los médicos. Y es así, ¿no? Que a veces nos pasa que no vamos de primera a quien sabemos que nos creó, que después dio a su único Hijo unigénito para salvarnos, para darnos vida, para quitarnos enfermedad y cuántas cosas más. Esperamos a lo último. Y esta mujer, como última instancia, me imagino que ella habrá escuchado que iba a venir Jesús, o que Jesús estaba en el lugar, y se fue apurada a encontrarse con él, y viendo que no podía llegar, lo único que ella pudo hacer fue estirar su mano y agarrar el manto de Jesús. No sé si lo agarró, si lo tocó apenas, pero la fe fue la que intervino, la que hizo el milagro. Así nosotros tenemos que tener fe en este tiempo difícil para muchos. Yo creo que podemos pasar por varias etapas en este tiempo, que estamos en cuarentena, que estamos en nuestros hogares, pero siendo obedientes, ¿no? También a lo que pide el gobierno, que cada uno esté en su casa, cuidándose, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Él nos guarda de todo mal, de toda enfermedad, pero nosotros tenemos que ser obedientes también, ¿no es cierto? Y esta mujer, en este caso, usó en última instancia su fe. Ya no tenía más plata, no tenía nada, pero usó toda su fe en eso, en tocar el manto. Nosotros podemos hacer lo mismo. Ir a Él con fe y Él nos va a sacar algo, como le sacó a esta mujer. Nosotros vamos con fe y Él nos puede sacar la amargura. Nosotros vamos a Él con fe, Él nos puede sacar la depresión, las necesidades,
con lo que nosotros vayamos a Él con fe, creyendo que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer en nosotros porque nos ama. Nadie nos ama tanto como Él. Nadie nos ama tanto como Él. Y bueno, y Jesús sintió que de Él salió poder, ¿no? Me imagino que los discípulos con una cara le habrán dicho, pedís que te diga quién te tocó con tanta gente, porque se agolpaban, porque ya era conocido el poder de Jesús en ese tiempo. Y esta mujer es como que se vio descubierta en el versículo 47, que dice entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así como yo sé que por mi fe fui salva, y que cuando llegué a los pies de Él y me postré, me humillé en su presencia, Él fue sacando un montón de cosas de mi vida. Yo toqué su manto con fe y Él fue sacando. Es un proceso que tenemos. Él nos pide que nosotros creamos. Por tu fe te has salvado, ve en paz. Imagínense esa mujer, la alegría, se habrá ido a los saltos a la casa, ¿no es cierto? Y volvemos a Jairo, que en todo este momento es como que él quedó mirando lo que pasaba. Y él también se postró, un padre que estaba desesperado porque su hija estaba muriendo, estaba en las últimas su hija. Y era un hombre que estaba en la sinagoga principal. La sinagoga es como la iglesia, antes se decía sinagoga. Y me imagino que en este tiempo decir principal estaría siendo un líder que estaba en todas las cosas, predicando, alabando, quizás tocando instrumento, pero él le servía todo el tiempo, pero en su casa su hija se estaba muriendo. Y él fue a Jesús y se postró. Imagínense la desesperación de un padre. ¿Qué padre no haría eso? Y dice el 49. Estaba hablando aún todavía cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Vino uno de la casa de Jairo y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En ese momento, imagínense, habrá sido una desesperación para Jairo, ¿no? Porque él estaba postrado y viene esta persona a darle malas noticias, como las malas noticias que nosotros escuchamos hoy. Podemos escuchar muchas malas noticias. Tenemos que estar informados, sí, pero tenemos que estar confiando en Dios también. Él lo que dijo quedó en silencio. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Otra vez cree, pide el Señor. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Todos sabían que estaba muerta, mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué vemos acá? ¿No? Nosotros podemos escuchar muchas malas noticias, como esta que escuchó Jairo. Tu hija se murió, ya no molestes al Señor. En cambio, Jesús te dice, así como Jairo le abrió la puerta de su casa, Jesús te dice también que si vos lo tenés a Él, lo buscás cada día, como Él se merece, porque Él es el Rey de nuestra vida. Y si hay alguien que está escuchando y todavía no recibió a Jesús en su corazón, yo te invito a que vos le abras la puerta de tu corazón. Él va a entrar a tu casa, pero primero va a entrar a tu corazón si vos le abrís la puerta. Eso es lo que Él quiere. Quizás vos te estás escuchando muchas malas noticias y estás en desesperación,
Y Jesús te dice ahora que tenés que creer, vas a ser salvo y vas a ser salvo vos y toda tu casa. Esta es la palabra de fe que el Señor me daba y yo la comparto con ustedes, queridos hermanos, y Dios quiera que esta palabra se propague, que pueda ser compartida en las redes sociales para que le llegue a personas que no tienen a Dios, a Jesús en su corazón y lo puedan aceptar. Yo te invito a que puedas orar conmigo en este momento, que cierres tus ojos y vamos a decirle a Jesús: Señor Jesús, en este momento te doy gracias por esta palabra que puedo escuchar. Gracias porque este es el tiempo que vos permitiste para que yo te conozca. Y realmente te necesito, Jesús. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que vengas a morar en él, que vivas en mi casa. Y yo sé que así, por medio de esta palabra, he aprendido que puedo creer que vos vas a sanar toda dolencia en mi casa, toda enfermedad, toda dificultad vas a quitar. Y como dice tu palabra, mi casa y yo seremos salvos. Y así lo creo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo los abrazo en este momento con esta oración. Los abrazo, Señor, y que les pueda estar dando vos, Señor, en este momento al que necesita paz, que la consiga, que vaya a vos, Señor, que pueda postrarse en tu presencia como lo hizo esta mujer, como lo hizo Jairo, Señor, en mucha necesidad, pero se postraron creyendo. Así nosotros también lo vamos a hacer, Señor, creyendo que en este tiempo vos sí tenés buenas noticias, Señor. Vos sí nos tenés a resguardo, Señor amado, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz es la sangre que nos guarda de todo pecado, que nos dio salvación, que nos dio sanidad, Señor. En este día te damos muchas gracias por todo, por todas las promesas que tiene tu palabra. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, 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 Señor. Amén. Dios los bendiga.